las Flores es un podcast para mujeres valientes. Mujeres que ya no quieren encajar en ninguna etiqueta y mucho menos en un mundo definido por otros. Mujeres que están listas para florecer y brillar con todo el esplendor de sus pétalos. Vamos, mujeres como tú y como yo. Por eso que hablaremos de todos esos temas que creímos que jamás nadie entendería. Esos temas que callamos por miedo a ser las raras. Yo soy Tamara Luque y seré tu guía en este emocionante y retador viaje para reconectar con tu autenticidad y tu poder personal. ¿Estás lista para vivir una vida con propósito y pasión? ¿Estás lista para florecer sin miedo a que te miren? Hola, bienvenida a un episodio más de Lo que callan las flores. En esta ocasión me gustaría lanzar un tema muy interesante y el que a veces me preguntan y por el que me buscan cuando la gente descubre que soy neuropsicóloga y no solamente una persona que se dedica a compartir lo que piensa y lo que le dé la gana sobre temas de crecimiento personal y autenticidad, bienestar. La maestría de neuropsicología no nos enseña exactamente esto, pero acá su servidora ratoncita de biblioteca ñoña por afición y pasión, bueno, ha podido introducirse y experimentar justo del tema de los que les quiero hablar hoy, que es que pueden reprogramar su mente. Siempre me preguntan, ¿pero realmente es posible? ¿Realmente tenemos la posibilidad de cambiar nuestros pensamientos, de cambiar nuestra forma de ver la realidad? ¿Tenemos real? Entonces la gente me lo pregunta como si fuera cuestión de brujería, porque además, como también ya saben, soy una persona bastante espiritual y piensan que lo estoy contando como desde esa parte más esotérica que, bueno, también tiene su explicación desde ahí, pero hoy vengo como a explicarles y hablarles desde la psicología, desde la neuropsicología y de la plasticidad cerebral. ¿Qué significa esto? El cerebro tiene la capacidad de adaptarse a los cambios, de estarse como modificando, actualizando, es plástico. Esto quiere decir que no es fijo, que nuestro cerebro no es el mismo cuando nacemos que cuando nos morimos y que además sucede una cuestión muy interesante que cuando hay lesiones importantes en un área del cerebro, las neuronas que están alrededor de esa área, pues ahí hacen piña, ahí se ponen todas unas con otras y se ponen a suplir la función que asumían las neuronas que en este caso están dañadas, ¿no? Por un traumatismo, un accidente cerebrovascular o alguna otra circunstancia o un tumor. Entonces, este factor de plasticidad que en realidad nos favorece precisamente cuando nosotros intervenimos en neuropsicología con los pacientes para que ellos puedan recuperar las funciones en la medida de lo posible, pues también nos puede funcionar, digamos, en la vida real a las personas que quizás no tenemos necesariamente esas lesiones, pero que podemos crear nuevas rutas cerebrales para llegar a realidades diferentes y maneras de interpretar la vida diferente. Lo que sucede es que todo lo que nos va aconteciendo desde que nacemos, desde que somos bebitos, se va creando, grabando en nuestro subconsciente e impacta en nuestra toma de decisiones durante toda la vida. Por eso a veces es toda esta parte de los patrones, de las creencias que en realidad están tan arraigadas. Aunque nosotros no las tengamos conscientes, es algo que se va quedando grabado. Porque como he tenido ocasión, creo que de comentártelo en algunas otras ocasiones, nuestro cerebro en realidad obviamente está prestando atención y haciendo consciente donde tenemos el foco de atención, pero en realidad está procesando y absorbiendo toda la información que está alrededor. Y todo eso a veces se queda en el inconsciente. Esta parte de la mente precisamente es el motor de muchos de nuestros actos, precisamente de cuando tenemos reacciones en las que no estamos pensando antes las cosas, sino que tenemos respuestas automáticas. Y también modula nuestras interacciones con todo lo que nos rodea y ya de nuevo, pues especialmente esas cosas como en automático. Por otra parte, el inconsciente es una partecita un poquito. Lo que alberga el inconsciente es la esencia de todo lo vivido, lo visto y lo sentido. Lo que hace el inconsciente es que establece relaciones y asociaciones entre los distintos hechos, entre las emociones, entre los mecanismos de protección, etcétera, de manera que se crea como una especie de cajón desastre en el que todo es
este cajón desastre constituye un filtro a través del cual vemos e interpretamos la realidad. Pero como les decía, al final es como un cúmulo, un cajón desastre de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos sentido, de todo lo que hemos vivido. Entonces al final no hay mucho orden y por eso a veces tenemos estos patrones que no son del todo coherentes, que no son del todo lógicos, pero en realidad pues se van así como armando y buenamente el cerebro y la mente lo va planteando como puede reprogramar la mente. Em, la mente, obviamente, desde la parte consciente, se nos hace mucho más fácil trabajar con ella porque obviamente es consciente. Lo que tenemos que hacer precisamente es hacer consciente lo que no está consciente, de acuerdo a todo lo que está en el subconsciente y en el inconsciente. Este proceso obviamente requiere de autoconciencia, es decir, como de un autoconocimiento, de una introspección, perdón, constante. ¿De acuerdo? Luego también el segundo punto sería compromiso. Los cambios no van a suceder así del día a la mañana, ya te lo digo. Estos en realidad son cambios que requieren, como cuando vas al gimnasio, siempre pongo la misma metáfora. Si vas un día al gimnasio, no, de repente no vas a tener el músculo súper desarrollado y vas a estar estupenda, sino que en realidad es un trabajo constante que requiere compromiso y constancia. ¿Vale? Y por eso mismo, también el tercer factor importante en poder generar estos cambios es la paciencia, porque no van a ser inmediatos, incluso cuando ya tengamos más o menos instaurados nuevos patrones de pensamiento, nuevos patrones de comportamiento, nuevas rutas cerebrales. Hay veces que algunas situaciones todavía se nos irá a ese cajón desastre que decíamos y de repente irá a buscar y puede que reaccionemos y volvamos a reaccionar de una forma pues primitiva en el sentido de, ¿no? de nuestra versión anterior o incluso que sea de una forma poco adaptativa. Entonces, ahí, pues además de la paciencia, añadiría mucha autocompasión. Sean compasivos con ustedes mismos en el proceso, porque la verdad les prometo que los cambios que se producen es que son increíbles. Y no les hablo de magia, les hablo de ciencia. Entonces, ¿cómo podemos empezar a acceder, ¿no? a esa información y poder reprogramarla? La forma de comunicarnos con la mente subconsciente, una de ellas, por ejemplo, es a través, no, se me olvidó como de situarnos en estados que precisamente nuestro consciente está mucho más relajado. Y por ejemplo, acá está, pues bueno, obviamente la hipnoterapia, pero si eso no está a tu alcance, pues la relajación profunda, inspiración. A través de ella podemos acceder al subconsciente porque vamos bajando como las barreras del consciente, perdón, y entonces eso nos permite que podamos acceder a esa información para hacerla consciente y poderla trabajar. Perdón por repetir tanto las palabras, pero así son. Entonces, una forma también que tenemos es repetir. Cuando nosotros repetimos mucho una cosa, al final eso se va generando y va a convertirse en una nueva memoria dentro del subconsciente, un nuevo elemento. Entonces, va a ser más fácil cuanto más repitamos algo que el subconsciente elija esa opción en lugar de otra. Acá también tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? La opción que está más accesible es la que va a utilizar y obviamente la que repetimos más es la que va a utilizar el subconsciente para responder automáticamente. Luego también la sugestión, ¿no? Nosotros podemos sugestionarnos y podemos reprogramar desde ahí. Y otro método es la visualización, que ahorita voy a entrar más en detalle de ello porque quiero darte entonces el resumen, así como más bien ya en el trabajo, qué es lo que podrías hacer. Entonces, a través ya sea de la respiración, de la hipnoterapia, de algún tipo de metodología que utilices, la que tú desees y gustes, el paseo incluso, no sé. Lo primero que tienes que hacer es identificar las creencias que tienes, las creencias limitantes y también obviamente los patrones. Lo que de repente tú ves, ok, yo siempre en ese tipo de circunstancias reacciono y fíjense que digo reacciono y no respondo. En psicología, cuando hablamos de responder, media la mente, el cerebro, la conciencia. Entonces, cuando hablamos de reaccionar, es cuando es automático y es, digamos, toda la parte inconsciente de nuestro sistema nervioso que es más dedicado a la protección y a la supervivencia. Entonces reflexiona, conecta contigo, escribe. El journaling también es una técnica en la que tú puedes escribir libremente, por ejemplo, que mis creencias son o yo creo sobre este tema y empieza a escribir. Igual al principio no te sale tan fluido, pero sigue y sé un poquito más constante, de manera que cada vez tu cerebro se siente más libre. Y te recomiendo además que lo hagas a mano, porque eso activa unas áreas cerebrales que permite conectar mucho más con esta información.
Reflexiona con esas creencias y luego obsérvalas, identifica en busca, ¿no? O sea, de identificar patrones, cosas que se repitan. Entonces eso es importante, ¿ok? ¿En qué situaciones tú actúas más o menos similar? Puede que la forma en la que tú reacciones con una pareja también sea la misma o parecido el patrón a cómo reaccionas con las figuras de autoridad o con tus padres. Entonces observa un poquito ahí el patrón. Luego yo siempre digo que la mente es como un perrito de presa, un perrazo de presa que en realidad pues no le podemos quitar el juguete sin darle otro, con creencias positivas y afirmativas. Entonces le vamos a quitar el juguete malo que ya no lo queremos y tenemos que darle otro. Y acá vamos a utilizar obviamente las afirmaciones y las declaraciones con intención. Acá es importante esta parte también de la intención, porque a veces dicen, es que las afirmaciones de realmente van a cambiar mi forma de pensar las cosas o de vivir mi vida. Y sí es cierto que en un principio hay que hacer el fake it till you make it, o sea, hay que fingirlo hasta que realmente uno lo va integrando. Pero acá te digo el tip, tienes que, precisamente lo que decía, intención, también como con emoción, que tú hagas estas afirmaciones, realmente conectes con la emoción que se siente, créetelo, o sea, que eso sea real para ti y la intención de que realmente te creas. Eso es lo que consigue hacer el cambio y no solamente repetir, aunque también, pero obviamente si le metemos estas dos variables más, vas a ir mucho mejor. Luego, la visualización, que es la que decía antes, y junto con la imaginación creativa. Esta técnica es muy poderosa y la utilizamos mucho en consulta, al menos yo la utilizo mucho en consulta, porque de verdad los resultados son increíbles. Y la visualización lo que enviar un mensaje claro a tu subconsciente. Acá de nuevo, lo que tenemos que intentar es que esa visualización sea lo más vívida posible, que integra todos a los sentidos y en la mayor proporción posible, que integremos también los sentimientos, todos los aspectos físicos, las emociones. Si nosotros estamos visualizando nuestro futuro y mi casa, entonces yo conecto con cómo huele, ¿no? De cómo huele a lo mejor el cocinar para amigos que me vienen a visitarme y que quiero hacer una cena con ellos. Siento el papel de mis hojas en mi escritorio, siento la presencia de varios, ¿no? De varios estantes llenos de libros. Percibo porque tengan en cuenta una cosa que también ya les he dicho, la mente no distingue lo que es real de lo que es imaginario, de lo que no es, de lo que es ficticio. Por eso ahí tenemos una pequeña trampita, un pequeño fallo en el sistema que en realidad es nuestro mayor superpoder. Y es que nosotros le podemos hacer, digamos, le podemos convencer a nuestra mente de lo que queramos. El asunto acá es que a sobrevivir, y esto también lo hemos comentado en otros episodios. El asunto es que nosotros a través de las emociones, de la esencia, del alma, del corazón, podemos tratar de convencer al cerebro de que a ver si se me trabé, que de lo que nos está protegiendo, en realidad no tenemos que protegernos y que estamos preparados para recibir una nueva realidad mucho más abundante, próspera, expansiva, en balance, etc. Pues obviamente hacerlo a diario. Acá lo que es súper padre que recomiendan es que sea a primerísima hora de la mañana cuando estamos recién despertándonos porque justo las barreras del consciente están más bajos y a última hora de la noche cuando antes justo de dormir por lo mismo porque también ya empezamos como a quedarnos. Entonces, con estos tips que en realidad parecen muy sencillos, en realidad puedes hacer grandes cambios, porque la idea es que precisamente a través de esas visualizaciones, de esos sentimientos, lo que creamos son nuevas conexiones neuronales. Entonces, hay una parte, como les decía, que tienen que tener compasión y tengan paciencia con el proceso, porque obviamente habrá una parte, una fase en este proceso en la que tendremos pensamientos recurrentes que volveremos a los patrones antiguos. Eso es porque siempre el subconsciente va a tratar, ¿no? Y el inconsciente de estar ahí, de no borrarse, de preservarnos, de protegernos, pero solamente es a partir de la constancia y de la repetición continua que podamos ir diciendo a nuestra mente, no pasa nada, todo está bien. Entonces, si de repente te esta frase que es también muy poderosa y es, estoy aprendiendo a hacerlo mejor y cada día lo hago mejor. Entonces, repítete, tente compasión. Entonces, recuerda, repetición, sugestión y visualización son tres claves para reprogramar. Y cuando hablo de reprogramar tu mente, no solamente son tus creencias, también es tu forma de interpretar el mundo y las situaciones que te rodean. Y cuando seas capaz de poder interpretar la vida y relacionarte a la vida de una forma distinta, vas a ver todas las puertas.
Gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Recuerda que tú también puedes dar un paso cada día hacia tu versión más auténtica. Así que ve, florece bonito, florece sin miedo a que te miren. Que tengas una hermosísima semana.